Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En este video hablaré sobre los temas abordados durante el curso de química. Sin más por el momento, comencemos. El primer tema abordado fue la química y su desarrollo como ciencia. Aquí aprendimos en sí qué es la química. Nos enseñaron que la química es la ciencia que estudia a la materia, además de que nos mostraron cómo desde la aparición del fuego está avanzado. Además nos mostraron cómo es que la alquimia pasó a una tabla enorme de elementos, y a partir de estos conocimientos enriquecieron esta ciencia. Posteriormente también analizamos cómo se relaciona la química con otras ciencias y cómo es que favorece a su conocimiento. Posteriormente trabajamos con el tema de materia. Durante este tema aprendimos la clasificación de la materia según su composición. Es decir, aprendimos qué son las sustancias puras, cómo se clasifican las mezclas que son heterogéneas y homogéneas. Como ya lo había mencionado, la materia se divide en dos partes, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son las materias que tienen propiedades definidas y su composición es uniforme y constante. Esta se divide en dos, que son los elementos y los compuestos. Las mezclas son las uniones físicas de dos o más elementos o compuestos. Su composición es variable, sus componentes conservan sus propiedades particulares y pueden separarse por métodos físicos. En estas se encuentran las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Posteriormente hablaremos de las propiedades de la materia. En este tema nos mostraron las propiedades de la materia, como son el volumen, la inercia, divisibilidad, porosidad, impenetrabilidad, etc. Además, nos mostraron los diferentes estados de la materia, es decir, la materia en estado sólido, líquido y gaseoso. Las propiedades físicas de la materia se dividen en dos, físicas y químicas. Las físicas se pueden observar o medir sin cambiar su posición de las sustancias, y las químicas describen la capacidad de sustancias al reaccionar con otras y modificar su composición. Las físicas se dividen en dos, extensivas o generales y las intensivas y específicas. Las extensivas son extensión, volumen, masa, peso, inercia, etc. Y por el contrario, las intensivas son la viscosidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, índice de refracción, calor específico, solubilidad, maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, dureza, estados físicos, etc. Entre las químicas se encuentran el poder oxidante, poder reductor, combustibilidad, acidez, basidad y reactividad. Y los estados de la materia, que son el sólido, el líquido, el gaseoso y la plasma, como se muestra en la imagen de la diapositiva. El siguiente tema que trabajamos fue los cambios de estado de la materia. En este tema nos mostraron que la materia puede cambiar de estado, pues el aumento o disminución de la temperatura o de la presión puede ocasionar el paso de un estado de agregación a otro. Como ya les habíamos mencionado, la presión y la temperatura tienen una gran influencia, pues al cambiar su presión o temperatura de algún elemento puede crear un método o un cambio de estado. Este se puede dar por sublimación, fusión, vaporización, solidificación, condensación y sublimación regresiva. Los factores ya antes mencionados son el resultado de un cambio de estado. Posteriormente trabajamos con el tema de tipos de energía. En este tema nos enseñaron que la energía interviene en los cambios de materia. Se manifiesta de formas en las que están familiarizados como la luminosidad,
calorífica, eléctrica, radiante, química, nuclear, etc. Y esto es un poco fácil de comprenderlo. Solo imagina tu ciudad sin electricidad por un día. En sí, la electricidad es una forma en la que la energía se presenta en nuestras vidas. Existen diferentes tipos de energía, como por ejemplo la mecánica. Un ejemplo de la mecánica somos nosotros, pues nosotros al caminar creamos movimiento y así estamos cambiando de una energía que nosotros tenemos a una energía cinética. También existe la energía térmica, que es el resultado del movimiento de las partículas de una sustancia, por la que presenta una suma total de energía cinética en las partículas, es decir, crea calor. Otro ejemplo también es la solar, que es la energía del Sol que transfiere de la Tierra por ondas electromagnéticas que se denominan energía radiante y es producida en el Sol como resultado de las reacciones nucleares. Esos tipos de energía son solo algunos ejemplos de tantos que hay. Posteriormente, trabajamos con los métodos de separación de mezclas. Aquí nos mostraron los métodos más usados para separar mezclas. Como ya lo habíamos mencionado, las mezclas se dividen en dos, homogéneas y heterogéneas. Estos métodos sirven para separarlas en sus diferentes elementos o compuestos según sea el caso. Entre los distintos tipos de método se encuentra el tamizado. Este método es un método físico para separar mezclas en la cual se separan dos sólidos formados por partículas de tamaño diferente. Es un método muy sencillo utilizado generalmente en mezclas de sólidos heterogéneos. Este método es muy popular, pues es utilizado principalmente en las construcciones para separar las piedras de la arena y trabajar de esa manera con el cemento. También existe la decantación, que este método sirve para separar un sólido o un líquido más denso de otro fluido. Estos son algunos ejemplos de unos de los métodos de separación. Posteriormente vimos el tema de leyes de los gases. Aquí aprendimos a utilizar las fórmulas de las leyes de los gases y de esa manera resolver sus variables. Los gases están constituidos por moléculas independientes, como si fueran esferas elásticas, en constante movimiento, chocando entre sí y contra paredes de recipiente que las contiene. Cuando la temperatura de un gas aumenta, se incrementa la agitación de las moléculas y en consecuencia se eleva la presión. Esto tiene, esto tiene un sentido en las leyes de los gases, pues se supone estas leyes sirven para estudiar cómo es que los gases se comportan en situaciones como las ya mencionadas. Los científicos que desarrollaron estas leyes y a las que se las debemos es Boyle, Charles y Gay-Lussac. Posteriormente se creó una ley combinada, que es la mezcla entre las tres leyes, y el gas ideal, que es una fórmula para calcular los gases que no presentan una deficiencia, es decir, son ideales. Posteriormente trabajamos con los modelos atómicos. En este tema la profesora nos mostró cómo evolucionó el modelo atómico desde los tiempos de Heródoto hasta nuestra actualidad. Además, nos enseñó cuáles son las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son el electrón, el protón y el neutrón, aunque actualmente se conoce que hay partículas incluso más pequeñas que esas, y nos mostró también qué es la notación isotópica y cómo se representa. En sí, los modelos atómicos empezaron desde los tiempos de Heródoto, cuando solo se creía que el átomo era una partícula que al ser dividida demasiadas veces se llegaba a esa partícula y no se podría dividir ni una vez más. Posteriormente llegaron los estudios de John Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick
y moderno. Moderno es el ya representado ahí. Se dice moderno porque este es el modelo que se utiliza actualmente para trabajar en es el modelo actualmente trabajado por los científicos. Posteriormente vimos configuración electrónica. En este tema nos mostraron que la configuración electrónica es un modo en que están distribuidos los electrones alrededor de un núcleo de ese átomo, es decir, cómo se reparten estos electrones entre sí en distintos niveles y orbitales. Además, nos mostraron la forma de representarlos, como son la forma gráfica, la forma de kernel y la configuración electrónica. Después de este tema nos mostraron el enlace químico. En este tema nos enseñaron la regla del octeto, que es una configuración que alcanza los elementos cuando se unen con otros formados. Esta es muy indispensable para realizar el enlace químico. Además, también es muy indispensable el diagrama de Lewis, que sirve para representar los enlaces a través de X, puntos o cruces. Con esto terminamos el video. Gracias por su atención.